Bien, les invito, amados, que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 8. Vamos a tener el sermón de esta mañana. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8, dice así la palabra de nuestro Dios. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oramos. Señor, te agradecemos por este privilegio, esta gracia maravillosa que tenemos de abrir tu palabra, poder leerla y poder pedir que tu Espíritu Santo esté iluminando nuestro entendimiento para su comprensión. Pedimos que nuestro corazón también sea tocado para que tengamos disposición, Señor, a poner en práctica esta palabra. Cada uno de los que está, Señor, aquí en este lugar, tengamos, Señor, esa claridad espiritual, ese entendimiento espiritual que viene de lo alto, para que podamos, Señor, aplicarla a nuestra vida, y nuestra vida sea distinta, mejor, más conforme, Señor, a tu palabra y a tus deseos para nosotros. Te lo agradecemos en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vivimos en una sociedad que muchas veces, la gran mayoría de las veces, identifica a la iglesia con el edificio y no con las personas, no con el pueblo del Señor. Como los edificios no siempre son lo que la gente identifica como iglesia, a veces la gran mayoría pueden ser locales, más o menos chicos, más o menos grandes, por lo menos en esta parte de Occidente, tiende a pensar que la iglesia es cualquier cosa menos el pueblo del Señor, y por lo tanto rechaza. Me ha pasado en algunos momentos, en algunas circunstancias, sentir la mirada de personas, inclusive aún cuando han venido aquí, o en otros lugares, quizás porque se está construyendo, sentir esa mirada de rechazo, esa mirada de esto no es una iglesia. Recuerdo la primera congregación de la cual fui pastor. De afuera, al principio parecía un taller mecánico, era un tinglado, hasta que pudimos hacer todo el frente. Y cuando hicimos todo el frente, vinieron los vecinos a felicitarnos y dijeron: ahora sí es una iglesia. Esa falta de comprensión y también ese rechazo que muchas veces también lo tenemos con la propia familia, con los compañeros de trabajo o en los círculos en donde nos movemos. Tenemos rechazos como iglesia del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios que quiero compartir en esta mañana, es una palabra de Dios que el mismo apóstol Pedro escribió a una serie de comunidades de iglesias también perseguidas, rechazadas por sus familias, por sus empleadores. No solo perseguidas, rechazadas, sino también castigadas en el caso de los esclavos. Gran persecución, rechazo, desprecio, menosprecio por su fe,
La gran mayoría de ellos había abandonado la idolatría y la inmoralidad de la vida diaria y ahora vivían solo para el Señor Jesucristo. Y por no ser como los demás, pues entonces había rechazo, había menosprecio. Y en esta palabra que quiero compartir en esta mañana, quiero referirme a dos grandes puntos. En primer lugar, que en Cristo Jesús como iglesia, más allá del rechazo que tengamos en el mundo en el que vivimos, Dios nos ha dado una nueva relación con Él. Independientemente del rechazo, el menosprecio, el odio y hasta el castigo que otros puedan pretender darnos por tener nuestra fe en el Señor Jesucristo, Dios nos ha dado una nueva relación personal con Dios nuestro Padre Celestial. Y estas es la primera de las razones que el apóstol Pedro le escribe a esta serie de comunidades a las cuales él escribe para animarles a enfrentar la vida diaria como iglesia del Señor Jesucristo. Iglesia que no son paredes, sino iglesia que son personas. Esta es la gran verdad que Dios quiere transmitir. La iglesia no son paredes, la iglesia son personas, y personas que sufren y que por su fe muchas veces sufren persecución y menosprecio. Pero Dios, en su gracia y en su amor, nos ha dado una nueva relación con Él. Versículos 4 y 5, allí dice la palabra del Señor. El apóstol Pedro dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. La primera afirmación importante que hace el apóstol Pedro aquí a toda esta serie de comunidades, de iglesias en el Asia Menor que estaban siendo rechazadas por familiares, por amigos, por vecinos, por causa de su fe en el Señor Jesucristo, es que recordaran que al Señor Jesucristo también su propia comunidad, su propio pueblo lo había rechazado, y aún el Imperio Romano lo había considerado como un criminal. Sin embargo, la fe de estas iglesias está puesta en la persona del Señor Jesucristo, ni en una religión ni en un pueblo, sino en una persona, que es la persona del Señor Jesucristo. Y el apóstol les dice que hay que acercarse a Él. ¿Cómo acercarse a alguien que ya no está presente? Antes el acercamiento, en la época del apóstol Pedro, cuando caminaba junto con Marcos, con Juan, con el resto de los apóstoles, era un acercamiento físico, pero ahora el Señor Jesucristo había sido crucificado, muerto, sepultado, resucitado, ascendido a los cielos, y ya no está más. Está a la diestra de la majestad del Padre, en la gloria. Sin embargo, allí el apóstol Pedro les dice que tienen que acercarse. ¿Y cómo acercarse a ellos? A alguien que ya no está en forma presente, sino que ahora hay que acercarse espiritualmente en el marco de la adoración como sacerdotes del Señor Jesucristo. Hay una nueva relación que Dios ha establecido entre los cristianos y Él. Son nacidos de nuevo. Y lo que antes podía hacer solamente el sumo sacerdote una vez al año, ahora todos pueden hacerlo, porque todos los cristianos, los discípulos del Señor Jesucristo, son sacerdotes del Señor. Y en el marco de la adoración, del culto, ellos son un sacerdocio santo y deben acercarse a Él en medio de toda la aflicción, en medio de todos los sufrimientos, en medio de todos los menosprecios, de los odios, los castigos, los rechazos que cualquiera de los hijos del Señor puede estar quizás sufriendo, padeciendo por causa de su fe, pues está el mandato de que cada uno de ellos se acerque al Señor. Le pido que abra su Biblia por favor allí en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 4. Vamos a leer 2 o 3 pasajes de la palabra del Señor
en Hebreos capítulo 4, allí nos va a mostrar una y otra vez este mandato y esta posibilidad, esta necesidad que los cristianos tienen y que es posible en Cristo Jesús de acercarse a Él en medio de toda situación de aflicción y dificultad. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es lo que dice la carta a los hebreos también a cristianos perseguidos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el capítulo 7 de la carta a los hebreos, versículos 24 y 25, capítulo 7 de la carta a los hebreos, vuelve a repetir esta gran verdad, esta gran necesidad que tienen los cristianos de acercarse al Señor, de buscar una comunión íntima con Él, por cuanto Él puede, versículo 24, perdón, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él, que dice, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Capítulo 10 de la carta a los hebreos, versículo 21, por favor. Allí una vez más, por tercera vez, por lo menos citado por mi parte aquí, esta necesidad de acercarse a la presencia, a Dios mismo. Versículo 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Allí encontramos entonces esta exhortación más amplia de las razones por las cuales tienen que acercarse al Señor Jesucristo en medio de cualquier circunstancia de conflicto, persecución, rechazo, oprobio, tribulaciones de todo tipo, principalmente aquellas que se pasan por la fe en el Señor Jesucristo. El cristiano, dice el apóstol Pedro, a estas comunidades que son varias, deben acercarse al Señor Jesucristo. Por supuesto que son creyentes en Él, están seguros en Él, pero hay una intimidad, una comunión, una relación que ellos deben tener con Él, que debe ser construida, debe ser profundizada, debe ser ejercida. Y da dos razones el apóstol Pedro aquí de por qué tienen que, aquí en este caso quiero profundizar, por qué deben ellos, les dice, acercarse. En primer lugar, porque Él es la piedra anunciada, dice Primera de Pedro 2, versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva. En primer lugar, la piedra, Él es la roca, Él es la piedra anunciada, profetizada en los salmos, escogida, preciosa para Dios, aunque los hombres y la propia nación de Israel lo hubiera rechazado y los romanos lo hubieran crucificado, para Dios Él es precioso, Él es la piedra preciosa. Y en segundo lugar, Él es la piedra viva, viva porque está en comunión absoluta con Dios. Él tiene vida, imparte vida y comunica la vida de Dios. Y cada uno de los que escucha esta palabra, cada uno de los que leyó esta palabra en su momento, sabían que lo que el apóstol Pedro estaba diciendo era verdad. Habían nacido de nuevo por la vida de Jesucristo, por el Espíritu de Dios. Tenían vida nueva. Habían recibido la vida del Señor Jesucristo. Y ahora sabían ellos que estaban adorando a un Dios vivo y no a la cantidad de ídolos de yeso, de madera,
o de cualquier otro material en que todo el imperio romano estaba plagado. Habían abandonado todo eso, ídolos muertos, imágenes, estatuas de ídolos que ni oyen, ni escuchan, ni pueden brindar ninguna vida a nadie. Y sabían perfectamente que estaban adorando a quien no veían, pero a quien tenían en su corazón, que era el Dios vivo, la roca viva, llamada Jesucristo. La gran palabra de aliento para ellos fue esta: el mundo los podía rechazar, afligir, menospreciar por causa de su fe, pero Dios los aceptaba por causa de la relación personal que tenían con Dios. Esta relación personal nueva que cada uno de ellos tenía con Dios era lo que debía animarles, sostenerles y ayudarles a enfrentar todo conflicto, menosprecio, rechazo por causa de la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros también no vivimos en aquel tiempo, no sufrimos, los empleados no sufren el castigo físico que sufrían los amos en aquel momento. Las esposas no sufren o no pasan en muchos casos las mismas vicisitudes que tenían que pasar las esposas en aquel momento en donde los amigos del esposo debían ser visitados. Los amigos se llaman a los ídolos. Cuando el esposo inconverso, idólatra, iba a los cultos, ella tenía que acompañarla porque era la esposa. Quizás esto, Dios, gracias a Dios, ya no existe, pero existen otro tipo de circunstancias difíciles que pasan no solamente cristianos en su sola persona, en forma individual, las esposas de las personas no creyentes o esposos de personas no creyentes, empleados en sus propios lugares de trabajo, estudiantes en la facultad por causa de su fe. Muchos guardan silencio para que nadie se entere. En el trabajo, en la facultad, en el matrimonio no se puede. Pero cualquiera sea la circunstancia de aflicción, de persecución, de rechazo, de oprobio que cualquier cristiano tenga que pasar, hay aquí el consejo apostólico. Esta es palabra de Dios. Lo que debe hacer es acercarse a Jesucristo sin temor, con confianza, para hallar la gracia, el oportuno socorro, porque hay vida en el Señor Jesucristo. Y ellos, si tienen vida nueva, es porque han conocido a Jesucristo. Por tanto, si tienen y pueden decir, tengo una nueva vida en Jesucristo, ¿por qué no me acerco a Él también en este momento de necesidad? En este momento de rechazo o de aflicción. Una nueva relación que Dios nos provee en Jesucristo para con Él en medio de toda situación de aflicción y de rechazo. Y en segundo lugar, el apóstol Pablo también va a animar, va a exhortar, va a confortar, a consolar a todas estas comunidades que están sufriendo rechazos, persecuciones, a que se afirmen en que son una nueva criatura en Cristo Jesús, que tienen una nueva relación con Él, pero que también tienen una misión en el mundo. Son rechazados por el mundo, pero Dios los envía al mundo con una misión. No es el alejarse, el ocultarse, el olvidarse de Dios, sino el recordar que el nuevo nacimiento, la nueva relación, tiene que ver también con una misión que Dios encarga a sus hijos en el mundo.
versículos 4 y 5, quiero volver a leerlo. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. A usted lo pueden desechar, pero para Dios es escogido o escogida y precioso. ¿Sabe qué significa la palabra rechazar? Aquí en griego significa haber examinado previamente y haber declarado como inútil, desechado como inservible. Y muchos toman a los cristianos de esta manera. Esta o este no me sirve. Lo miro y si su vida realmente es cristiana no me sirve para mis fines, pues no se amargue, ni se menosprecie, ni se deprima. Dígase a sí mismo lo que el apóstol Pedro dice en su palabra, porque eso es lo que usted es. Escogido o escogida, precioso y preciosa para Dios. No es cualquier cosa, no importa lo que el mundo diga, importa lo que el Señor Jesucristo dice. Que Dios dice. Vosotros también, versículo 5, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptable a Dios por medio del Señor Jesucristo. Lo que va a hacer el apóstol Pedro ahora es poner la atención, el punto principal en la identidad que ellos tienen como comunidad del Señor Jesucristo. Ellos son piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo. No solamente tienen una nueva relación con Dios, sino también tienen una misión en el mundo. Así como Jesús era la piedra, es la piedra viva, ellos también son piedras vivas por haber recibido la vida de Dios. Y ellos no son paredes, ni son rocas inservibles. Ellos como iglesia de Dios son el templo del Dios viviente. Son el templo del Dios viviente. Y esto es algo que la iglesia olvida muchas veces. No somos cristianos solamente individuales, también somos una comunidad. Somos un sacerdocio santo para el Señor y somos el templo del Dios viviente. Capítulo 3 de primera carta de Corintios, 1 Corintios 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Son templos de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es lo que dice la palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. No importa cuántos son, si son 5,000, 10,000 o 50. Le puedo asegurar que no había mucho más que lo que entran en una casa grande en Corinto. Para los que les gustan los números y no las personas. Para los que miran solo las paredes, la alfombra y el roble de los bancos y no las personas. Dios dice de toda la comunidad, de toda la iglesia, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto es lo que Dios dice de la iglesia, que no son las piedras, ni los templos, ni las instituciones, ni las denominaciones, sino las personas, los hijos del Señor, los discípulos del Señor Jesucristo. Y lo que está diciendo también allí la palabra del Señor
en esta palabra que Pedro les dice es que ellos son el templo del Dios viviente, son un sacerdocio espiritual para cumplir una misión. Y la misión que ellos tienen que cumplir en el mundo es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para eso son casa espiritual, para eso Dios anda y camina en medio de ellos. Sacerdocio santo, casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Dios tuvo y corrigió la adoración del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también tenemos allí que la adoración no consiste, la adoración, el sacrificio espiritual a Dios no consiste en el sacrificio ya ni siquiera de animales, sino de buenas obras, de servicio a otros, de adoración a Dios en el culto, de alabanza al Señor. Si usted quiere resumirlo, ¿cómo es la adoración? Pues es no solamente en adoración de canto y alabanza al Señor en el culto, sino también en el mundo, en el servicio a otros en el nombre de Dios. Esto es lo que son sacrificios aceptables, sacrificio espiritual aceptable a Dios. Ya en el Antiguo Testamento Dios tuvo que enviar a sus profetas para corregir un concepto equivocado de la nación de Israel con respecto a la adoración. En el libro de Amós, en el capítulo 5, en el versículo 21 en adelante, por favor, dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. A algunos les gusta cantar salmos solamente, pero poca misericordia con el pobre, con el caído, con el que necesita. Dios les está diciendo: guárdate tu salterio. Si no tienes el más mínimo amor por el caído, por el que necesita, a Dios le importa poco que llenen un estadio. Sé que a muchos no les gusta lo que yo digo, pues no me importa tampoco. Se llenan la boca hablando de la sana doctrina, pero no los he visto nunca poner un pie en el barro. Y esto es lo que dice Dios. Si quieren una palabra profética, pues acá la tienen. Hastiado estoy de tus cantares y de tus salmodias. Y aparte con instrumentos, que a algunos no les gusta. Miqueas, profeta de Dios, tuvo que decir también lo mismo. Tuvo que también llamar la atención de la nación de Israel porque tienen una adoración a Dios, un ofrecer sacrificio espiritual a Dios distorsionado. Miqueas capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? Con lo mejor. Esto es lo que está diciendo. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, te ha declarado Él lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. De nada sirve todos los cantos y las alabanzas que podamos hacer a Dios si nos olvidamos también de nuestro prójimo. Si nos olvidamos de
aquellos que necesitan de nuestro ministerio, de nuestro servicio. Libro de Romanos en el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Somos nosotros mismos el sacrificio, amado hermano, ¿me entiende? Quien se tiene que desgastar, quemarse en el altar del sacrificio a Dios somos nosotros. Ese es vuestro culto racional. El apóstol Pablo, en Roma, preso, recibe ofrendas de amor, visitación en la cárcel de sus hermanos. Capítulo 4, versículo 16, dice Filipenses 4, verso 16, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Fíjese lo que dice tanto de la visita como de lo que le enviaron. Olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Había que ir desde Grecia hasta Roma en aquellos años, con riesgo aún de su propia vida. Sin embargo, allí estaban ellos, los filipenses, no solo adorando a Dios, sino también no olvidándose del prójimo y de la misión de Dios en el mundo. Esto es lo que Dios les dice a estas comunidades del norte de Asia Menor a las que Pedro le escribe. Empleados, esclavos golpeados por sus amos, esposas maltratadas por sus maridos inconversos, esclavas abusadas hasta aún sexualmente por sus amos. Dios dice, ustedes para mí son preciosos, son mis escogidos, pero también tienen una misión aquí, la de ofrecer sacrificios agradables, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, no cualquier cosa. Vivimos en una sociedad que no deja tiempo ser casi para nada. Cada uno de ustedes, y aún yo mismo que también trabajo, a veces tardamos más de la mitad del día entre las horas de trabajo y las horas de viaje. Y usted dirá, pastor, me queda poco tiempo. Y tiene razón, pero algo podemos hacer. Quizás no todas las semanas, quizás una vez al mes. Quizás otras cosas puedan ser una vez cada tantos meses, pero siempre hay algo en que Dios nos va a poder guiar para ofrecer sacrificios espirituales a Dios como sacerdotes del Dios Altísimo que somos. Aún podemos usar nuestra misma profesión u oficio para darle gloria y llevar la gloria al Señor. Su propio oficio, su propia profesión, en el lugar de su trabajo, puede llevarle gloria a Dios y ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Falleció la semana pasada la esposa de un pastor a los 80 años. Él partió con el Señor hace 2 años. Y ella falleció la semana pasada, pocas horas de cumplir sus 80 años. La señora Kisian, miembro de la iglesia armenia,
Y para mi conocimiento, quien me lo compartió, me dijo, ¿sabías que fue declarada en vida ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires? Digo, la verdad que no. Pues el gobierno de la ciudad de Buenos Aires la había declarado hacía tiempo ciudadana ilustre. ¿Por qué razón? Ella era maestra. Había trabajado en la Villa 1114, que todos conocemos. Sabemos, cada vez que hay situaciones de peligro, se mencionan esos lugares pobres, difíciles. ¿Por qué la declararon ciudadana ilustre? Pues porque se negó a que la sacaran de ahí. Siendo mujer, siendo maestra, dijo, este es mi lugar. Y aquí sirvo a Dios. Y aquí ejerzo mi fe. Estos son sacrificios espirituales agradables a Dios. No hace falta ir a un seminario, ni ser doctor, ni licenciado, si Dios no le ha llamado a eso. Pero todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a vivir esta intimidad con Dios, esta relación nueva a la que Dios nos ha provisto en Cristo Jesús. Y Dios también nos ha llamado que en medio de, y a pesar de todas las dificultades y problemas, por causa de nuestra fe, nosotros tenemos una misión dentro y fuera de los templos. Nos reunimos aquí para adorar y bendecir el nombre del Señor por medio de nuestro canto, la lectura de la palabra del Señor, las oraciones, la predicación, la exposición de su palabra. Pero también en el mundo debemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y eso puede hacerlo por medio de su profesión, de su fe, su oficio, de la actividad que realice. A esto Dios nos ha llamado. Si cada uno en medio de la aflicción, persecución o dificultad se olvidara por un instante de sí mismo y viera que hay otros que necesitan que usted sea el instrumento de Dios para que tenga un encuentro con Dios. Tenemos un concepto equivocado de la palabra sacrificio. Cada vez que se habla de la palabra sacrificio, estamos diciendo, es algo que nos cuesta horrores. Es algo que no puedo. Pues Dios dice, sí puedes. Y puedes tanto que te he dado todas las herramientas para que la hagas. Una nueva relación con Dios y una nueva identidad en el Señor Jesucristo. Trabajo al lado del registro de las personas allí en la ciudad de Merlo. Cada mañana veo centenares de personas que van a buscar un documento de identidad humano. Ellos saben quiénes son. Solamente tienen que decirlo y alguien les extenderá una libreta o un carnet, simplemente para saber lo que ya saben. Su identidad está allí, en un pedazo de papel. Pero su identidad y la mía están en los cielos. El mundo quizás nos rechace, nos menosprecie, se burle, no entienda. Verán nuestros templos, los cuales amamos, porque allí fuimos quizás sanados, salvados, fortalecidos. En esos kioscos, como dicen,
lugares pequeños, el Dios del universo te visitó. La iglesia no son los templos, son personas. La iglesia no son las alfombras, los bancos de madera o las multitudes cantando. La iglesia son los nacidos de nuevo, que donde se reúnen el Espíritu de Dios está en medio de ellos. La iglesia no son los ricos, también somos los pobres. Ni los bellos, ni los esbeltos, ni los que se muestran físicamente como hermosos, somos hermosos en Cristo. Seas mayor o seas un niño, adolescente o joven, delgado o obeso, sano o enfermo, para Dios no solamente sos preciosa y precioso, escogido, santo, son hijos de Dios. Eso es lo que somos. Y esto es lo que Dios espera de nosotros. Si te persiguen, te insultan, te menosprecian, Dios te recibe y Dios te acepta por su relación con Él. Amén.